Buenas tardes. Bueno, como ya nos anunciaron, nosotros estamos por hablar sobre redeterminaciones de precios, el procedimiento vigente en la ciudad de Salta. Somos la ingeniera Alcorta y la ingeniera González. Ambas trabajamos en la Auditoría de Obras Públicas del Tribunal Municipal de Salta. Yo me siento, pero no sé si no me tapo. Bueno, el objetivo un poco de este trabajo era analizar, como ya les dije, la normativa vigente en nuestra ciudad sobre redeterminaciones para poder observar qué falencias tiene y proponer oportunidades de mejora. Nos pasa mucho, no sé ustedes si todos acá son de obras públicas, si saben, están familiarizados con el término de redeterminación de precios o no, ya vamos a charlar un poco. Pero bueno, nos pasa mucho a nosotras como auditoras que vemos un montón de falencias en el procedimiento que tenemos actualmente vigente en nuestro municipio, que no es el mismo que manejan todos ustedes, por eso se lo venimos a mostrar. Y bueno, un poco para que de todos salga la idea de cómo mejorar esto a nivel general. Nos parece súper importante estudiar el tema de redeterminaciones de precios, porque en el contexto inflacionario que atraviesa nuestro país, es muy difícil poner un precio justo a la obra que sea conveniente tanto para el contratista como para el contratante y sobre todo que se mantenga en el tiempo, sin que se rompa la ecuación económico-financiera y que la obra siga siendo viable. Por eso creemos que es necesario contar con un sistema ágil, transparente, para, como ya les dije, asegurar que la obra continúe siendo viable en el tiempo. En el caso de este trabajo, vamos a exponer sobre la normativa vigente en nuestra ciudad, que es el decreto provincial de la provincia de Salta 1170 del 2003, al cual la municipalidad adhiere mediante el decreto 190 del 2006. Si hay alguien más de Salta acá, en la provincia hay un decreto más, que es un poquito más específico que estos que tenemos acá, pero bueno, la municipalidad no está adherida, así que nuestra normativa vigente es esta, en la que nosotros nos basamos. Bueno, un poquito para entrar en la explicación de cómo funcionan nuestros decretos de redeterminación. El decreto 1170 dice que la redeterminación se puede llevar a cabo siempre y cuando haya sido solicitada por la empresa contratista. Es decir, que no se hace de oficio. Sí o sí, la empresa contratista debe presentar una solicitud, una carpeta técnica, requiriendo que se aplique en la redeterminación de precios. La contratista puede hacer eso una vez que la variación o el incremento de costos para el periodo que esté considerando sea igual o mayor al 5%. Y siempre se aplica este porcentaje a la obra faltante a ejecutar a partir del mes de corte de la redeterminación. Para calcular estas variaciones, nosotros usamos una codificación y unos precios de referencia que publica la Unidad Central de Contrataciones de la provincia de Salta. Bueno, eso ya pongo todo. El procedimiento en Salta tiene 3 etapas importantes. La primera, como ya les dije, es cuando la empresa efectúa la solicitud, que debe presentar una carpeta técnica con todos los cálculos correspondientes y documentación específica que avale esos cálculos. Ya más adelante vamos a mostrar qué documentación. El segundo paso es que esta documentación que presenta la empresa contratista debe ser verificada por la municipalidad. Actualmente hay una subsecretaría de inspecciones y certificaciones que es la que tiene a cargo esta tarea de revisar lo que la contratista presenta, efectuar el recálculo y ver si la redeterminación corresponde o no corresponde. En el caso de que esta subsecretaría decida que sí corresponde, efectúa un informe técnico y remite el expediente al Tribunal de Cuentas. El decreto 190 que les mencioné hace rato establece que el Tribunal de Cuentas Municipal
debe intervenir en el marco de la consulta previa en todas las redeterminaciones, previo a que se emita el instrumento legal de aprobación de esa redeterminación. Bueno, y ahí es cuando entramos nosotras, que somos las auditoras del Tribunal de Obras Públicas, y es cuando empiezan a surgir un montón de problemas porque nos llegan los expedientes, como ya les dije, con falencias, incompletos. Y bueno, por eso que nos importa y nos parece interesante estudiar este tema, sobre todo este año que tuvimos un volumen de expedientes superior a cualquier otro. Yo estoy hace 10 años en el tribunal y nunca hubo la cantidad de redeterminaciones de precios que tenemos ahora esperándonos en el escritorio, así que bueno. Esto ya es tuyo. Para más o menos explicar cómo funciona nuestro procedimiento, que si bien es similar, no es igual al que quizá ustedes están acostumbrados, vamos a poner un ejemplo. Bueno, buenas tardes. Antes de empezar con el ejemplo, es necesario definir ciertos conceptos que son importantes y claves al momento de realizar la redeterminación. Estos son, nosotros hicimos una línea de tiempo, tenemos el mes base de la oferta, que es el mes donde la contratista realizó su oferta, realizó el análisis de precio, el cómputo de presupuesto. Tenemos que también considerar bien el inicio de obra. Este inicio no necesariamente es el mismo que el mes base. El inicio se queda asentado siempre en los libros de obra mediante un acta de recepción inicial. Ahí se indica la fecha donde el comitente le otorga a la empresa el espacio para que empiece a comenzar los trabajos. Después tenemos la finalización de obra y bueno, el lapso que transcurre entre el inicio y el final es el periodo de ejecución. A lo largo de la obra se van a ir efectuando distintos certificados que nos van a indicar el avance que va a tener esa obra. También es importante saber si la misma cuenta o no con un anticipo financiero. A criterio nuestro, siempre tomamos la fecha del anticipo financiero, la misma fecha donde se emite la factura. El mes base también es importante y mes de corte. Todo esto es a solicitud de la empresa siempre. El mes base es el inicio donde se van a empezar a hacer los ajustes y el mes de corte es el límite de la variación de precios, es decir, al mes al que se va a llevar el precio de la obra. Entre el mes base y el mes de corte tenemos lo que consideramos el periodo de redeterminación. Nosotros en nuestro ejemplo práctico planteamos una obra de bacheo que cuenta con varios ítems y una duración de 60 días en la cual se puede ver que se emitieron 2 certificados, se otorgó un anticipo y se está solicitando inicialmente la empresa solicita la redeterminación de precios número 1, donde la primera redeterminación, el mes base de la redeterminación siempre va a coincidir con el mes de la oferta. El mes de corte, en este caso, es previo al inicio de obra. También tenemos que tener presente siempre que la redeterminación se va a aplicar a las tareas pendientes de ejecución. Es decir, en este caso, la obra inicia en marzo, la redeterminación se está pidiendo a febrero. Entonces, se tendría que considerar la redeterminación del 100% de la obra. Luego tenemos una segunda redeterminación. En este caso, el mes base de la segunda redeterminación siempre se va a tomar el mes base como el mes de corte de la redeterminación anterior. Y el mes de corte que solicita es abril. En este caso, la obra ya cuenta con un avance, ya cuenta con certificados, entonces solamente se va a considerar lo que se certificó en el certificado número 2. Para realizar el procedimiento de redeterminación siempre tenemos que tener presente las cantidades pendientes de ejecución. Luego hay que verificar que efectivamente, según nuestra normativa, se haya producido un incremento de precio mayor o igual al 5%. Y esto se va a aplicar a las cantidades faltantes de ejecución. Vamos a calcular los precios unitarios y lo vamos a aplicar
el precio redeterminado es al mes de corte que solicita la empresa. Una vez que nosotros verificamos que efectivamente si supera el 5%, se sigue el procedimiento, el trámite de redeterminación. De lo contrario, se rechaza. En nuestro ejemplo, que planteamos, supera. Entonces, una vez que calculamos el coeficiente de variación, procedemos a calcular los precios redeterminados para cada certificado de obra. También tenemos que tener presente, y ese también es un problema que por ahí ocurre, que solicitan la redeterminación cuando la obra aún está en ejecución, es decir, no ha finalizado. Entonces, solamente se puede abonar todo lo que se puede redeterminar los certificados que se hayan emitido, no el 100% de la obra, que por ahí es un error muy recurrente de las empresas, que ellos calculan hasta el porcentaje de variación y consideran que ese saldo se debería pagar. Bueno, una vez que calculamos los certificados, se procede a determinar el monto. Acá nosotros planteamos un ejemplo, que este es para el primer ítem. Nosotros tenemos el ítem que es preparación de subrasante. Bueno, este ítem se compone de 3 incisos, que serían materiales, mano de obra y maquinaria. Lo que hacemos es, partimos del análisis de precios del que nos da la contratista, y de ahí vemos qué insumo ocupa para cada inciso. Buscamos ese mismo insumo en la unidad central de contrataciones o un insumo de iguales características, y de ahí vamos a determinar un porcentaje de variación. Entonces, vamos a tomar el precio del insumo contratado, lo multiplicamos por el porcentaje de variación y así obtenemos el precio redeterminado para ese insumo. Lo que hacemos nosotros es insumo por insumo y ítem por ítem. ¿Qué significa esto? Que si la obra posee muchos ítems, esto se hace un cálculo muy tedioso, muy largo. Vamos así y obtenemos nuestro precio redeterminado, precio unitario redeterminado. Aplicamos este precio a lo que sería la obra, vamos a tener nuestro precio contratado y se obtiene con los precios unitarios redeterminados nuestro precio redeterminado. De esta forma obtenemos nuestro coeficiente de variación. Considerando que supera el 5%, se procede a calcular según los certificados que se hayan emitido. Bueno, como les decía, esto era un breve pantallazo de cómo se realiza el cálculo en nuestra ciudad, solo para demostrar las falencias que nosotros encontramos en el procedimiento. Por un lado, lo que nadie decía, al realizar la redeterminación de absolutamente todos los insumos que involucran la obra, se hace absolutamente extenso y tedioso el cálculo y podemos llegar a encontrar errores tontos en un insumo que uno cree que es un pequeño errorcito matemático por agarrar mal una celda en Excel, por ejemplo, pero que llevado a obras que salen muchos millones de pesos, termina siendo un error matemático de muchos millones de pesos. Eso es uno de los mayores problemas que tenemos, el tan tedioso y extenso que es el procedimiento. Por otro lado, particularmente este año se presentó lo que les comentaba al principio, altísimos volúmenes de solicitudes de redeterminación por 2 motivos. Uno, por la inflación que hubo a principios de año, que se superaba el 5% en un mes, entonces obras chiquitas, obras de bacheo, de 60 días de ejecución, ya les correspondía una redeterminación, cosa que antes no era así, antes venía 1 o 2 redeterminaciones por año. Y otra que pasó mucho en la municipalidad nuestra, que hubo un periodo de tiempo que salían las órdenes de compra, pero no iniciaban las obras. Se demoraba en darle los lugares a las empresas para que puedan iniciar, entonces ya al inicio de obra correspondía una redeterminación de precios. Después, como decíamos, al ser algo tan extenso, las empresas contratistas presentan documentación muy incompleta. Los mismos decretos nuestros, como les mencioné, son muy laxos a la hora de decir qué documentación deben presentar las empresas. Entonces, si bien del propio cálculo hay cosas lógicas que se entiende que deben presentar, por ejemplo, para saber cuándo empezó la obra, necesitamos el acta de replanteo inicial.
O para saber cuándo se emitieron los certificados, necesitamos copias de los certificados. Pero eso no está escrito en ningún lado, sale del cálculo. Y aunque parezca loco, genera rispideces entre las empresas y la municipalidad y después entre la municipalidad y el Tribunal de Cuentas, porque siempre falta algo. O sea, es difícil que el expediente esté completo con toda la documentación que es necesaria para respaldar el cálculo que presenta. En este marco, nos pareció interesante hacer una comparativa con la normativa nacional. Creo que es la que todos ustedes más familiarizados están. En nuestro caso solamente la aplicamos cuando las obras se realizan con fondos nacionales y en el convenio específico indica que se debe redeterminar con el decreto. Antes era el 691 del 16, que fue modificado por el 490 del 23. Entre algunas de las diferencias, notamos, por ejemplo, que en la normativa nuestra provincial indica que se puede redeterminar cuando se supera un incremento del 5%. La normativa nacional, que se modificó el año pasado, indica que este incremento debe ser del 2%, lo cual a mi criterio es muchísimo, porque todavía más volúmenes de redeterminación y ahí seguro que en un mes se supera. O sea que ya todas las obras de por sí tienen redeterminación de precios. En cuanto a los insumos, esto tiene de bueno para mí la ley nacional, solamente redetermina los insumos que son más importantes en la obra con una ponderación que se incluye o en los pliegos o se aprueba por resolución previo al inicio de la obra. En el caso nuestro, como les mostramos en el ejemplo, se redeterminan absolutamente todos los insumos que componen la obra, lo cual hace que sea súper extenso. En cuanto a los índices, bueno, Nación utiliza el INDEC, nosotros usamos lo que publica el registro de contratistas de la provincia de Salta. La norma nacional es un poco más estricta en algunas cosas, por ejemplo, el anticipo financiero directamente lo excluye, no se puede redeterminar. En nuestro caso, nuestros decretos no especifican nada, entonces lo que se toma a efectos prácticos es si la factura de anticipo financiero es previa a la redeterminación, o sea, el mes de corte, no se redetermina. Si el anticipo financiero se pagó en fecha posterior al mes de corte, sí se redetermina. Pero son más cuestiones de usos y costumbres, por eso nos parece importante remarcarlo, porque por ahí viene un contratista que no está al tanto de esto y te dice, no, sí entra, porque la ley no dice nada. Y porque yo el anticipo financiero, aunque la factura sea de julio, recién lo cobré en septiembre, porque me dieron un cheque diferido, por ejemplo. O sea, eso pasa mucho. En cuanto al plazo, la normativa nacional también tiene una fecha límite de 90 días hábiles después del acta de recepción provisoria. La normativa nuestra permite que se presenten en cualquier momento las redeterminaciones. Bueno, y así podríamos seguir. Era solo efectos de mostrar que si bien la normativa de la ciudad de Salta es bastante clara en los conceptos de cuándo se puede aplicar la redeterminación, es muy laxa al momento de decir qué documentación presentar y de fijar fechas y límites. Bueno, y esto en la práctica ya se observó que trae muchos inconvenientes. Como conclusiones, un poco lo mismo que dijimos al principio, nos parece que es súper importante analizar el tema de las redeterminaciones de precios de manera que sea un procedimiento transparente, que haga que no se rompa la ecuación económico-financiera y que las obras, como dijo el ingeniero recién nuestro colega de Jujuy, no se paralicen. Creo que lo que todos queremos como ciudadanos, más allá de como auditores, es que las obras se finalicen y, bueno, si se rompe la ecuación económico-financiera, esto a veces no pasa, entonces es importante que el procedimiento de redeterminaciones de precios funcione y funcione bien. Aparte también para no pagar cualquier cosa, porque puede ser que si la obra le siga conveniendo al contratista, pero nosotros paguemos redeterminaciones todo el tiempo y ya no le convenga al mismo municipio o provincia que lo contrata. Como recomendaciones en el caso de nuestro procedimiento, de lo mismo que surge de todo el trabajo, nosotras creemos que es urgente y necesario mejorar el procedimiento vigente en la ciudad de Salta. Se puede hacer de distintas formas o podría
ser más específico, incluir específicamente qué se debe presentar, qué documentación, para que las empresas no tengan cómo quejarse, o sea, ya esté todo escrito, no haya problemas en ese sentido. Se podría establecer un límite para que si la obra ya está terminada no se puedan presentar más redeterminaciones, por ejemplo. Una cosa que no les dije, que también le dijo el colega de Jujuy, redeterminación de... La norma nacional admite redeterminaciones de precios provisorias, la nuestra no, son definitivas. Por eso es que ella decía que nos pasa mucho que durante la ejecución de la obra presentan redeterminaciones de precios y el contratista cree que porque hubo un incremento del 10%, hoy, en el momento que presenta la carpeta, a él le corresponde cobrar un 10% del monto del contrato. Lo cual no es así, porque si bien hubo un incremento, hasta que la obra no se ejecuta, nosotros esos ítems no podemos pagarlos, sino que ese 10% hay que ir aplicándolo a medida que la obra se va ejecutando. No tenemos redeterminaciones provisorias en la provincia, así que hay que manejar con mucho cuidado el tema de a qué certificados le puedo ir aplicando el incremento y a cuáles no, lo cual es otro punto de discordia con las contratistas. También se podría aclarar mejor esto en el procedimiento. Y si no, bueno, directamente se puede hacer un procedimiento o un decreto nuevo, quizá es hora de revisar el porcentaje de incremento. Nación lo bajó, es el 2%, antes era el 10% en Nación, después fue el 5%, ahora es el 2%. Nosotros tenemos el 5% y aún así tenemos un montón de volumen de trabajo, así que no sé si yo lo bajaría más, pero bueno, nos interesaba escuchar un poco sus opiniones, si conocen procedimientos de otros lados, para ver entre todos qué surge y qué mejoras se pueden hacer a los procedimientos en general. Así que bueno, eso por nuestra parte es todo. Si a alguien le interesa contar de otro lado, nos parece bueno el intercambio. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario como para realizar. Ok. Hola. El decreto, el régimen de reiteración que se aplica, dice financiamiento nacional del 691. Por ahí consiguen un crédito internacional, el BEI, Banco Europeo de Inversión, tiene su propio régimen de reiteración. Por ahí la CAF tiene su propio régimen de reiteración, son mucho más reducidos a lo que apuntan, no redeterminar la cantidad de ítems. En una obra compleja son más de 250 ítem que hay que redeterminar. El BEI y la CAF tienen 15 y se redetermina. O sea, van queriendo reducir. O sea, tiene razón la ingeniera que haría falta normalizar esas cosas y para los profesionales, para los técnicos, es complejo controlar esas cosas. Porque ligar mal una celda en una obra, por ejemplo, que estábamos haciendo en Jujuy, la cárcel Chalicán,
hemos encontrado ligar mal una celda, ese error era una escuela completa, un jardín de infante completo, un simple error. Entonces es fundamental, digamos, que los tribunales de cuentas incluyan, bueno, ahí hago, digamos, propaganda de los ingenieros civiles que estamos, digamos, con esa capacidad. Nada más. Bueno, muchas gracias. Bueno, de esta manera damos por concluidas las exposiciones. Les damos las gracias nuevamente a las expositoras de Salta.